El tema del que voy a hablar es un tema muy relevante que siento que no ha tenido, digamos, suficiente discusión en nuestro país, y todavía existen muchos conceptos o muchas ideas equivocadas sobre la industria petrolera en México. La industria petrolera realmente es una industria que, aunque tiene muchas particularidades, realmente es una industria muy parecida a todas las demás. Si yo pudiera escoger una sola idea que me gustaría que se llevaran con ustedes el día de hoy a sus empresas, a sus lugares de trabajo, es el hecho de que el valor de los hidrocarburos es un valor que le corresponde a la nación, y eso no lo cambia la reforma. Existe una proporción del precio de un barril de petróleo que se conoce como renta económica. La renta económica es un valor que está por encima de los costos de producir un barril, incluyendo los costos financieros. Es decir, cuando un inversionista invierte para perforar un pozo en cualquier parte del mundo, va a recuperar un rendimiento a su inversión, pero no se va a apropiar de la renta económica. Esto es un concepto fundamental para entender que realmente no importa quién haga el agujero donde se extrae el petróleo, que a la hora de que sale el barril, el Estado captura el valor del barril que está en el subsuelo. Y lo que hace el inversionista es recuperar su inversión, incluyendo un rendimiento de esa inversión. Y tenemos que reconocer que el rendimiento de esa inversión es un rendimiento alto. ¿Por qué? Porque la industria petrolera es una industria de alto riesgo. Por darles una idea, en aguas profundas, de 10 pozos que se perforan, 10 pozos, solamente uno sale bueno en promedio. Entonces se necesitan perforar cientos de pozos para normalizar lo que le llaman la curva estadística. La curva estadística solamente se puede normalizar cuando se dan muchos eventos. Para ustedes, para los que estudiaron probabilidad y estadística, entienden muy bien este concepto. En México se perforan al año 2 o 3 pozos en aguas profundas en el Golfo de México. En Estados Unidos se perforan alrededor de 150 pozos en aguas profundas. De esos 150, 15 pozos van a salir buenos. En México, de los 2 o 3 pozos que se perforan, es probable que ninguno salga bueno. Ese riesgo es el riesgo que toma el inversionista, y porque el inversionista recibe un rendimiento, digamos, considerable, que es más arriba de la tasa de CETES, por decirlo de alguna manera. Pero el valor que le corresponde a la nación, el valor de los hidrocarburos que están en el subsuelo, con la reforma, siguen siendo trasladados al gobierno mexicano. Y esto es algo que es muy importante entender, porque en el resto de los países petroleros del mundo se entiende con mucha claridad. Sí, aquí no se trata de que las empresas privadas se apropien de la renta económica, sino que la renta, a través de un régimen fiscal adecuado, sea capturada por el Estado. Quisiera yo hablarles un poco de cómo es que llegamos a la situación en la que estamos ahora. México es un país petrolero, pero no es de los primeros lugares en reservas. Si pensamos, por ejemplo, que las reservas probadas de Arabia Saudita son de alrededor de 280,000 millones de barriles. Las reservas probadas de México son 13,000 millones de barriles.
¿Cuál es la diferencia? Existe una gran cantidad de recursos prospectivos en México que no se han tocado. Y esto lo vemos en la gráfica que les estoy mostrando aquí en el cuadro. Si ustedes ven las últimas dos columnas que dicen recursos prospectivos, al final el total es de 52.600 millones de barriles. No nos acercamos a Arabia Saudita. Nunca nos vamos a acercar a Arabia Saudita. Arabia Saudita, junto con Irán e Irak, son casos extraordinarios. Pero si ustedes ven en la columna que dice 3P, que es un tipo de clasificación que se hace de las reservas probadas, posibles y probables, estamos hablando de reservas de 42.200 millones de barriles, de reservas 3P, es decir, son reservas que ya fueron descubiertas. Y si le agregamos las dos columnas de recursos prospectivos, que son convencionales, es la primera, la columna amarilla, son 52.000 millones de barriles, y no convencionales, que son 60.000 millones de barriles. Ahí ya estamos hablando de 150.000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Eso, si todos estos recursos prospectivos fueran descubiertos, esto colocaría a México en una posición de segundo o tercer lugar después de Arabia Saudita o después de Arabia Saudita y de Irán. El gran reto es descubrir estas reservas. Es decir, en México la inversión en exploración ha estado limitada por las capacidades que tienen Petróleos Mexicanos y por el presupuesto que le asigna el gobierno federal a Petróleos Mexicanos. Sin embargo, el potencial, como les mostraba yo aquí, es gigantesco. Si se pudieran descubrir todas estas reservas, México podría estar al nivel de Irak y de Irán. Lutita es la palabra que se utiliza para denominar shale. En inglés es shale, en español es lutita. La lutita es la roca madre de donde salió originalmente el petróleo. Y es una roca que no tiene porosidad ni tiene permeabilidad. Es una roca en donde el petróleo o el gas está atrapado en burbujas que no se comunican entre ellas. Estas burbujas no se comunican. Sin embargo, en los últimos 10 años en Estados Unidos han descubierto una manera de explotar el petróleo y el gas de lutitas, y eso es lo que ha hecho que Estados Unidos cada día más se acerque a ser un país autosuficiente en materia de petróleo. Si ustedes ven esta gráfica, México ocupa el 6º lugar en potencial de lutitas, solamente después de China, Argelia, Estados Unidos, Canadá. México tiene 545, estos son trillones, que son billones de pies cúbicos de reservas técnicamente recuperadas, es decir, son reservas que no se han descubierto todavía. ¿Cómo se explotan las lutitas? Esto es un tema que tiene un punto de debate ecológico, porque para explotar las lutitas se tiene que construir un pozo horizontal, y luego este pozo tiene que ser inyectado a presión con arena, de manera que la roca se rompa. Y esta arena, cuando va bajando de la superficie hacia la lutita, en muchas ocasiones pasa por el manto freático. Y si el pozo no está herméticamente cerrado, la arena puede transminarse hacia los mantos freáticos y el agua puede contaminarse. Este es un riesgo industrial equivalente a los riesgos industriales que conocemos actualmente y que puede ser mitigado por completo si se cumple con la normatividad que asegure la integridad de los pozos donde se va a inyectar la arena de fractura y por donde se va a extraer el crudo y el gas.
En términos de lutitas, en Estados Unidos está habiendo un desarrollo fenomenal que ha permitido que las zonas donde se está produciendo se recuperen económicamente como nunca en los últimos 50 años. Este es el caso de la cuenca de Eagle Ford en Texas, donde se han perforado más de 12,000 pozos, mientras que del lado mexicano, en esa misma cuenca se han perforado aproximadamente unos 10-15 pozos. Si ustedes ven la diferencia entre México y Estados Unidos en materia de explotación de lutitas, este es un reflejo muy claro de cómo en Estados Unidos se ha realizado un desarrollo intensivo de esta industria, mientras que en México realmente no ha habido nada. En México tuvimos la mayor producción de petróleo en la historia del país alrededor del año 2004, con 3.5 millones de barriles diarios. El día de hoy se están produciendo alrededor de 2.2 millones de barriles diarios. Es decir, en 10 años la producción de México ha caído en más de 1 millón de barriles. La razón fundamental de esto es que en México dependía de un solo campo para su producción, que se llamaba Cantarell. O se llama, porque existe todavía. Lo que pasa es que Cantarell realmente ya declinó y en este momento está manteniendo una producción bastante baja. Aquí se ve muy claramente el comportamiento de Cantarell, que es el último cuerpo que está en azul oscuro. La producción de Cantarell se ha compensado en parte por un incremento en la producción de otro complejo que se llama Cumalón-Zap y por el mantenimiento de la producción de otro complejo que se llama Acatú-Porchu. Pero el problema es que en México no teníamos algún otro campo que pudiera sustituir por completo a Cantarell. También las exportaciones mexicanas han estado cayendo significativamente en los últimos años. A Estados Unidos ya estamos exportando menos de un millón de barriles, estamos exportando alrededor de 800,000 barriles diarios. Y por lo tanto el valor de las exportaciones mexicanas también ha caído. En la década de 2001 a 2010, México tuvo ingresos extraordinarios de divisas por exportación de petróleo y desafortunadamente no los supimos aprovechar. 185,000 millones de dólares por exportaciones, 55,000 millones de dólares por un aumento en los pedigreyes, 190,000 millones de dólares por remesas de migrantes, 349,000 millones de dólares por un menor servicio de la deuda por la caída en las tasas de interés, 264,000 millones de dólares por un mayor crecimiento de los Estados Unidos. Desafortunadamente, mucho de los recursos que provinieron de las exportaciones de petróleo se utilizaron para gasto corriente y no para inversión productiva. Nosotros tradicionalmente hemos tenido un superávit en la balanza comercial de petróleo y petrolíferos, es decir, siempre ha sido muy superior la cantidad de crudo que exportamos, el valor y el volumen del crudo que exportamos en relación al valor de los petrolíferos que importamos. Bueno, quiero decirles que por primera vez, a principios de este año, esta balanza se volvió negativa para México. Es decir, estamos importando más de lo que exportamos. El petróleo crudo que exportamos no alcanza para cubrir la factura de las gasolinas, el diésel, el gas y otros productos que estamos importando. Y eso para un país petrolero es dramático. Esta caída de un millón de barriles diarios de la producción está teniendo un impacto significativo. Voy a hablar en términos muy generales de la reforma.
muchos de ustedes muy probablemente ya conocen los términos, pero básicamente de lo que se trata la reforma energética es de abrir por completo a la inversión privada el sector energético. Desde la producción de petróleo, transporte, almacenamiento y distribución, hasta llegar a la refinación y la petroquímica básica. Que todos estos sectores de la economía estaban cerrados y eran parte exclusiva del monopolio de petróleos mexicanos. Ahora, el Estado mexicano es el que otorga contratos y concesiones para que los particulares realicen la explotación. Pero ojo, como comentaba yo al principio, el valor de los hidrocarburos en el subsuelo, que es la renta económica, sigue siendo del Estado, y el Estado la captura mediante el régimen fiscal. El Estado la captura mediante mecanismos que aseguran que cualquier valor que esté por encima del rendimiento al capital del inversionista es capturado por el Estado. Y así es como funciona en prácticamente todos los países del mundo, con la notoria excepción de los Estados Unidos, porque en Estados Unidos el dueño del subsuelo también es dueño de los recursos y él es el que cobra regalías. Es un caso, en Estados Unidos es un caso único en el mundo. Petróleos Mexicanos con esta reforma sigue siendo la Compañía Nacional de Petróleo, como ha sucedido en otros países. Ustedes lo pueden ver en Brasil, por ejemplo, está Petrobras, en Colombia está Ecopetrol. Petrobras produce todavía cerca del 90% de toda la producción de petróleo de Brasil. En Colombia Ecopetrol produce el 50%. En Venezuela PDVSA produce el 80-90%. Es decir, una desmonopolización de la industria petrolera no implica que deje de haber una empresa nacional sólida que de alguna forma siga manteniendo la rectoría del Estado en materia de hidrocarburos. Lo que me parece muy valioso de esta reforma es que México está siendo muy serio realmente en asegurar de que la reforma se haga bien. Y para hacerla bien se creó desde hace tiempo ya, pero ahora se le otorgan facultades a una Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es la que realiza las licitaciones, y esperamos que este proceso y estos procedimientos se hagan con absoluta transparencia. Yo pienso que así va a ser, porque el gobierno del presidente Peña Nieto puso todos los huevos de su destino histórico en la reforma energética. La reforma energética va a hacer lo que haga que la historia diga si esta administración tuvo trascendencia o no tuvo trascendencia. Y la única forma de que esta administración trascienda es con una reforma energética exitosa. De manera que desde mi punto de vista existen todos los incentivos para que la reforma tenga éxito y que se respete la autonomía de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y defina quiénes son los mejores operadores, los mejores contratistas y cómo se atiende mejor el interés de México en el largo plazo. Existen diferentes tipos de contratos, pero fundamentalmente son dos: los contratos de licencia y los contratos de producción compartida. Los contratos de producción compartida son contratos mediante el cual el gobierno federal, ya no Petróleos Mexicanos ya no tiene ningún papel aquí. Es el gobierno federal, a través de la Comisión de Hidrocarburos, la que realiza una licitación y le asigna un bloque de explotación o de exploración a una empresa que compromete una cierta inversión. La empresa dice, bueno, por cada barril que yo saque, a mí el costo total de extraer el barril es de 25 dólares por ponerlo. Digamos ahora en un ambiente en el que estamos ahora de $50 el barril. El costo de extracción, por ejemplo, en la fase 1 de la ronda 1, que son 14 bloques, lo vamos a ver un poquito más adelante,
se considera que el costo va a estar alrededor de los $20 el barril. Quedan $30 por repartir, y la compañía operadora que gane es aquella que le ofrezca al Estado una proporción mayor de los $30 que quedan disponibles. En promedio, en el mundo, el 70% del valor del barril lo captura el gobierno a través del régimen fiscal. Puede ser a través de regalías, pues una combinación. Ahí viene más o menos qué es lo que tiene que pagar. Es una cuota en la fase exploratoria, son regalías, es una contraprestación que los contratos de producción compartida es precisamente una participación en la producción remanente después de haber descontado los costos. La Secretaría de Energía es el organismo rector, la Comisión Nacional de Hidrocarburos depende de la Secretaría de Energía. Si ustedes me preguntan a mí me hubiera gustado que la comisión hubiera gozado de absoluta autonomía, porque al estar vinculada a la Secretaría de Energía, convierte a esta reforma en un fenómeno sexenal y no transeccional. Imagínense que el próximo presidente de México es alguien que no está de acuerdo con la reforma. Lo único que tiene que hacer es instruir a la Secretaría de Energía de no asignar nuevos bloques para licitación. ¿Qué es lo que pasa? Las generaciones de contratos en México se quedarían solamente en la administración del presidente Peña Nieto y ya no habría una nueva generación de contratos con el próximo presidente de México. Ese es el problema de no tener una Comisión Nacional de Hidrocarburos completamente autónoma. Todos los recursos, digamos, todos los contratos los maneja y los administra la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pero todos los recursos se van a un fondo. A un fondo, es un fideicomiso que ya se constituyó en el Banco de México, y todos los recursos van a ir ahí porque el fondo está destinado a dirigir los recursos a inversiones de largo plazo para el beneficio de las generaciones actuales y las generaciones futuras. Porque este es un concepto muy importante de entender. El petróleo nos pertenece a los mexicanos, pero no solamente a los mexicanos de nuestra generación, le pertenece también a nuestros hijos y a nuestros nietos, que probablemente vayan a vivir cuando el petróleo ya se haya acabado. Y ellos tienen tanto derecho a los beneficios de ese petróleo como nosotros. Por lo tanto, es una gran responsabilidad el que el petróleo se utilice no para gasto corriente, no para pagar sueldos o para pagar rentas de oficinas, sino para invertir en formas de creación de capital que sí son renovables, como son la educación, la tecnología y la infraestructura. Por eso, la decisión de que todos los recursos que vengan del petróleo se vayan al Banco de México. Claro que hay un truco. Una parte de esos recursos los toma automáticamente la Secretaría de Hacienda para cubrir sus necesidades presupuestales. Pero por arriba de lo que corresponde a la Secretaría de Hacienda, que es un cierto porcentaje, todo lo demás tiene que ir destinado a esta función de garantizar un desarrollo sostenido en largo plazo para las generaciones futuras. Las compañías petroleras van a tener que pagar, como les comentaba, esto es un resumen del régimen fiscal de los contratos. Tienen que pagar primero una cuota de la fase exploratoria, tienen que pagar regalías sobre el precio contractual, tienen que pagar, hay un impuesto especial que va a estar dirigido específicamente al Fondo Mexicano de Petróleo. Hay una parte que va a ir al Fondo Federal de Inversiones, otro 10% que va a proyectos de ciencia, tecnología y renovables, otro 30% a proyectos petroleros y desarrollo de infraestructura, y hasta 30% en becas y desarrollo regional. Hay una política de contenido nacional que me parece muy razonable y muy flexible. En países como Brasil se han establecido metas de contenido nacional que son inalcanzables y que hacen que la industria finalmente acabe siendo improductiva y muy cara. ¿Por qué? Porque el productor nacional todavía no está preparado para ofrecer bienes y servicios de manera competitiva. En México se está hablando de un 25% de contenido nacional para el año 2015,
y hasta 35% en el año 2025. Esto me parece razonable, y porque la forma en que se puede hacer competitiva la industria mexicana es mediante otros mecanismos. Si el Estado realmente quiere que la industria, por ejemplo, en Veracruz, avance, tiene que identificar aquellas áreas en donde son realmente competitivos y promoverlas con mecanismos adecuados de financiamiento, de desarrollo tecnológico, de formación, de capacitación. En fin, hay otras variables que pueden hacer que nosotros podamos ser competitivos. En el caso de la industria petrolera, la verdad es que siento que hay una desconexión entre la economía y la industria petrolera. A pesar de que México, el gobierno federal, depende del 34% de sus ingresos totales provienen de la industria petrolera, lo que es sorprendente es que hay una desconexión entre la economía y el resto de la industria. Cuando me ha tocado ir a congresos o exposiciones petroleras en otros países, es realmente impresionante la proporción de la población económicamente activa que está directamente involucrada en las actividades petroleras. Esto es algo que vamos a empezar a ver en México, y me atrevo a augurar que muchos de los que estamos aquí, muchos de los empresarios industriales que ya están realizando una actividad industrial, van a encontrar una utilidad petrolera para la actividad que realizan. Voy a mencionar solamente algunas de las cosas que van a pasar a partir de la reforma. La reforma fundamentalmente consiste en que antes teníamos una sola empresa petrolera, y ahora, si la reforma tiene éxito, si las cosas se hacen bien, vamos a tener 200 empresas petroleras. Es decir, en lugar de tener un solo Pemex, vamos a tener 200. Y la idea es que eso vaya a tener un efecto multiplicador en el empleo, en el desarrollo económico y en el crecimiento de las actividades relacionadas con el petróleo. En la exploración y producción, de entrada se van a otorgar licencias y contratos a operadores privados. Las empresas que dan servicios de sismología, la sismología es un mecanismo mediante el cual se envían sondas de ultrasonido al subsuelo, y las rocas en el subsuelo rebotan esas ondas. Es como un ultrasonido, que se hacen nuestras esposas cuando están esperando un bebé, es lo mismo. Se envían estas ondas mediante diferentes tecnologías y se hace una fotografía de lo que está pasando en el subsuelo. Entonces, antes había un solo cliente que era Petróleo Mexicano, ahora va a haber muchos más clientes. Va a haber perforación exploratoria. En aguas profundas va a haber perforación utilizando plataformas semisumergibles, va a haber instalaciones semisumergibles de producción, separadores, ductos, unos barcos almacenadores y productores que se llaman FPSOs. Va a haber una serie de servicios submarinos que ya existen, pero que en un 80-90% están concentrados en Ciudad del Carmen y un poco en Coatzacoalcos. Son servicios de robots submarinos, servicios de tendido de tubería submarina, instalación de plataformas, perforación y servicio a pozos, tanto en aguas someras, con plataformas fijas, o en tierra, como en el estado de Veracruz. Ha sucedido ya desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en la famosa faja de oro que iba desde Costa Rica hasta Tampico. Hay muchísimos campos que han sido abandonados prematuramente y que con esta reforma van a ser asignados a operadores que van a destapar los pozos, los van a estimular, los van a reparar y van a empezar a producir otra vez. El cálculo que se hace es que entre el estado de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas hay alrededor de 300 campos, y alrededor del 90% de los pozos de estos campos están tapados, pero podrían producir si se destaparan. Además de las implicaciones ecológicas que tiene el hecho de que existan estas instalaciones tan viejas en estos sitios. Recolección y transporte, todos los ductos, los barcos, los abastecedores, todos los servicios de transporte, que son muchos,
que llevan el agua, la varita, el lodo, al personal, productos químicos, herramientas, maquinaria de sus lugares de almacenamiento hacia los pozos. El gas y petróleo de Lutitas, como les comentaba yo anteriormente, es algo que se ha explotado en México, no se ha explotado en absoluto, es virgen. Y México es la sexta potencia en materia de lutitas en el mundo, y muchos de estos campos están en la zona de Tampico-Misantla, también en el norte de Veracruz. Proyectos de infraestructura, proyectos de recuperación mejorada que implica inyectar alguna sustancia al pozo para estimular la producción de petróleo y de gas adicional, y se puede pasar. Hay un concepto en el petróleo que es muy importante, que es el factor de recuperación. Generalmente de 100 barriles que hay en un campo, por poner un ejemplo, 100 barriles, solamente se sacan 20 o 30 barriles con la presión natural del yacimiento. Pero si se realiza alguna técnica de recuperación mejorada, eso podría llegar a recuperarse 60 o 70 barriles. Y eso implica inversión adicional, implica una adicional derrama económica. Ductos de transporte de gas, petróleo, ductos terminales marítimas, terminales terrestres, barcos de transporte y almacenamiento, ferrocarriles. Aquí en México muy poco se han utilizado los ferrocarriles para transportar petrolíferos. En el caso de gas natural, plantas de tratamiento, ductos, plantas de almacenamiento, exportación e importación. En refinación, todo se va a abrir. Como ustedes saben, en un par de años ya vamos a tener importación libre por parte de privados de gasolinas, diésel y combustibles en general. Vamos a tener marcas en las gasolineras, vamos a tener marcas que no necesariamente tienen que ser de Pemex. Va a haber compañías que van a poder refinar y van a poder vender su propia gasolina. Se tienen que modernizar las refinerías existentes. Probablemente se vayan a construir, los privados vayan a construir nuevas refinerías. La refinación en México consiste en un reducido grupo de refinerías que está refinando alrededor de 1.4 millones de barriles diarios de combustible. En México estamos importando ya la mitad de las gasolinas que consumimos en México. La mitad de las gasolinas mexicanas que se venden en México son importadas. Esto puede cambiar porque hay una oportunidad de inversión ahí también. Nuevos proyectos petroquímicos, etc. Rápidamente, nada más, en unos minutos termino. Quiero comentarles que en la reforma energética hubo una primera fase que le llamaron Ronda Cero, y en la Ronda Cero implicó asignarle a Pemex la mayor parte de los campos que ya estaban explotando. A Pemex se le asignaron reservas 2P por 20.700 millones de barriles, es decir, aproximadamente el 90% de las reservas probadas y probables se le asignaron a petróleos mexicanos, y se le asignó un porcentaje reducido de los recursos mexicanos. Es decir, Pemex va a tener muchos años hacia adelante para poder desarrollar las reservas que ya tienen ahí, y va a poder explotar 23.000 millones de barriles de recursos prospectivos. Pero si ustedes se acuerdan de la gráfica anterior, había alrededor de 110.000 millones de barriles equivalentes de recursos prospectivos. Es decir, el sector privado va a poder desarrollar alrededor de 90.000 millones de barriles de recursos prospectivos, tanto convencionales como no convencionales. Pero de que Pemex tiene materia de trabajo, Pemex tiene mucha materia de trabajo, más de la que efectivamente puede trabajar. La ronda 1, en este momento estamos en la ronda 1, la primera fase de la ronda 1 ya está adelantada, y se están licitando 169 bloques, de los cuales 60 son de recursos que ya fueron descubiertos, y 109 son de recursos exploratorios. Además, se están considerando 14 asociaciones de Pemex con empresas privadas. En la ronda 1 hay todo tipo de geologías, todo tipo de campos.
están los campos que están en el cinturón pegado de Perdido, en la frontera con la parte del Golfo de México de los Estados Unidos. Ahí Pemex ha hecho 3 descubrimientos y Pemex lo que va a hacer es asociarse con otras compañías para desarrollar estos campos. Son Tritón, Maximino y Exploratus. Estos tres campos que ya han sido descubiertos, han sido designados como campos en donde Pemex va a buscar un socio y probablemente ese socio sea el que vaya a encargarse de invertir y desarrollar el campo. En la región sur, en la zona de Coatzacoalcos, están las cuencas salinas, que son cuencas muy productivas, equivalentes a las cuencas salinas de Brasil. Ahí abajo hay 2 campos que ya fueron descubiertos por Pemex y Pemex se va a asociar con privados. Se llaman Pitlis y Cunán. Luego está Chicontepec y recursos no convencionales. Estamos hablando del norte del estado de Veracruz, fundamentalmente, la zona de Chicontepec. Hay quienes dicen que Chicontepec es convencional, hay quienes dicen que Chicontepec es no convencional. Lo que pasa es que Chicontepec se tiene que desarrollar con tecnologías que se desarrollaron para no convencionales. Crudo extravasado en campos terrestres y en aguas someras. Estamos hablando precisamente de estos 14 campos que en este momento ya hay 20 compañías que están revisando la información geológica de estos campos y muy probablemente yo pienso que esta fase, por lo menos esta primera fase de la ronda 1, va a ser exitosa y vamos a tener por primera vez en la historia de México, desde la expropiación petrolera, vamos a tener a finales de este año ya la impulsión oficial de operadores privados en México. ¿Quiénes están participando en esta fase de la ronda 1? Pues son las grandes compañías petroleras, son Exxon, Chevron, Shell, British Petroleum, BHP y algunas compañías nacionales como Petrobras o Total o Statoil. Luego está la cuenca de Salinas, que realmente ha sido muy poco explorada, pero es la continuación del shale gas que viene del Eagle Ford de los Estados Unidos. Y bueno, este es un calendario de cómo van a estar las asignaciones de contratos. Para aguas someras, ahí dice que mayo, eso ya se modificó para julio. Se han ido modificando un poco los calendarios, pero en todos los casos hay campos muy interesantes que se van a visitar y que se van a desarrollar. Además va a haber una migración de contratos de servicios. Muchos de ellos son 22 contratos, y muchos están en el estado de Veracruz. Las empresas operadoras ganaron como contratistas puros de estos contratos, pero a través de estas migraciones las empresas se van a convertir en operadores. ¿Qué quiere decir? La empresa efectivamente se va a encargar del desarrollo del campo, de la explotación del campo y de hacer los cálculos para participar al estado de la renta económica. Como ustedes ven por ahí, hay algunos nombres jarochos en estos campos que van a migrar. Ahí en Marcos y Asociados hemos hecho algunos cálculos y pensamos que el potencial de inversión para los próximos años es impresionante. Esta es una revolución silenciosa, porque después de toda la discusión que hubo antes de que se aprobara la reforma energética, ahora la implementación, digamos que para efectos de la discusión pública, realmente no hay mucho que decir. Lo único que hay que hacer es esperar a que la Comisión Nacional de Hidrocarburos haga su trabajo bien, y si eso se consigue, nosotros estamos calculando que para el año 2020 la inversión de Pemex va a continuar siendo, va a estar a los niveles actuales, que es de $30,000 millones, pero en los próximos años, poco a poco, la inversión extranjera se va a disparar y va a llegar a ser significativamente superior a la inversión de Pemex. Estamos pensando en alrededor de $50,000 millones al año de inversión privada a partir del año 2020. Inversión que se va a dar en aguas someras, en aguas profundas, en campos de lutitas, en campos convencionales, no convencionales, campos maduros, y mucha de esta inversión va a venir a Veracruz, particularmente en la zona de Poza Rica, en el sur de Veracruz, en la zona de Agua Dulce, y muy probablemente también en la zona de gas,
Veracruz, que es esta zona del centro de Veracruz entre Tierra Blanca y Ignacio de Loyola. Va a haber un desarrollo, consideramos que va a haber un desarrollo también del sector financiero especializado en contribuir para el financiamiento tanto de los operadores como de los que van a prestar servicios especializados para esta industria. Hay muchos fondos que, por ejemplo, han llegado a nuestro despacho, fondos internacionales, que ya están interesados en invertir en México, pero todavía no existen en este momento ni las oportunidades ni los instrumentos adecuados de inversión. Esto es algo que va a ir surgiendo poco a poco. Quizá este año no lo veamos claramente, pero el año 2016 van a empezar a aparecer puntos en diferentes lugares de las zonas petroleras del país en donde las oportunidades de inversión se van a empezar a dar. Bueno, eso es todo. Esa es mi presentación. Estoy a su disposición para cualquier duda que tengan. Voy a seguir aquí el resto del día en la conferencia. Muchas gracias. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias. En nombre de Coparmex Veracruz, en nombre de todos los empresarios, que hoy sin duda es un gran tema lo que necesitas exponer. Yo creo que el desarrollo económico es el futuro prominente. Tenemos que prepararnos, sin duda, hay que prepararse para lo que viene, y sobre todo que el tema no es tan fácil como se ve, sino que también la capacitación también para las empresas y el rubro que tomen las empresas, tanto mexicanas como internacionales, dentro de este gran desarrollo, va a ser muy importante. Y lo que tenemos que hacer hoy es unir a estas cadenas, unir a cadenas de valor para poder fortalecer la economía de nuestro país. Yo te agradezco mucho, Luis, te quiero dar un reconocimiento en nombre de Coparmex y pues decirte que muchas gracias por estar aquí con nosotros y sin duda fue muy interesante comenzar. Fuerte aplauso.